¿cómo están? Vamos a iniciar en esta mañana. Qué bueno que nos pueden acompañar. Y vamos a empezar leyendo el Salmo 145. Si me acompañan con sus Biblias, y lo vamos a leer para dar inicio de esta manera. Amén. Salmo 145. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen. Salmo 145, alabanza de David, dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus poderosos hechos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se contará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus poderosos hechos y la gloria y el esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que le aman, pero aniquilará a los impíos. Proclame mi boca tu alabanza, Señor. Alabe todo el mundo tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, una vez más en tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, que tu palabra es poderosa, Señor, y que por el sacrificio de tu Hijo amado es que podemos venir hoy delante de ti en este día y poder exaltarte y poder cantarte, Señor. Te pido, Señor, por cada familia, que cada corazón esté dispuesto, Señor, a exaltar tu nombre, que todo corazón se humille ante tu presencia en esta mañana. Queremos exaltarte en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias y te exaltamos en esta mañana. Amén. Say
Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos. Vamos a orar por las ofrendas y quiero leerles un versículo para ver lo que la Escritura dice. Voy a leer 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Y sabemos que el traer nuestra ofrenda aquí, no lo hagas por obligación, no estás obligado ni por responsabilidad. ¿Verdad? El dar es un deseo en el corazón, ¿verdad? Y es un don de Dios, que Dios pone en tu corazón el poder traer tu ofrenda. Así que dice también el versículo que leí, que Dios ama al dador alegre. Y sabemos que entre más conocemos de la Escritura, pues más conocemos la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Porque Dios ha bendecido a cada uno de nosotros y Él pone ese deseo en nuestro corazón. Así que te voy a pedir que me acompañes en oración y vamos a dar gracias a Dios por la provisión. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por toda tu misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el que provee, Señor, tú eres el que nos da la fuerza, Señor. Es más, Padre Santo, todo lo que hay en este mundo, Señor, depende de ti, Señor. Tú eres el que lo sostiene. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre Santo, de poder gobernar, Señor, como dice al principio de la Escritura en Génesis, Señor. Gracias porque no merecemos, Señor, pero aún así tú eres el que sostiene todas las cosas, bendito Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el que provee, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. Te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para bendecirte, Señor, y para exaltarte. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, el ofrendario está en la parte de atrás. Gracias. Buenos días. Qué bueno verlos otra vez. Teníamos ya 3 semanas de no estar juntos, ¿verdad? En español. Tuvimos 2 servicios pasados en inglés y es otra vez bueno estar juntos en español. Mira, todo muy bonito, muy adornado, ¿verdad? Parece que yo llegué y dije, ay, ¿qué está sucediendo aquí? Me sorprendieron. Pensaba que era el 40 aniversario de la iglesia. Pero es otra cosa, ¿verdad? Quiero que todos se sientan, ¿verdad? Como en casa. Estamos aquí para pasar ahora el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Creemos firmemente que la predicación de la palabra de Dios debe de estar en el centro de nuestra adoración, ¿verdad? Ya le cantamos a Dios usando la palabra, ya dimos a Dios y damos a Dios porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Lo hacemos en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros y porque tenemos una necesidad como iglesia de poder sostenernos. Pero ahora pasamos a la parte, ¿verdad?, que es central. Les había dicho que íbamos a estar predicando de la primera carta a los Corintios, pero cambiamos a Hechos. Y la razón es porque nuestros hermanos en inglés van a estar predicando el libro de los Hechos. Entonces te voy a invitar que tengas tu Biblia preparada en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y si te pido tu Biblia es porque si tú usas la Biblia en lugar del teléfono y tienes teléfono, usa tu teléfono, puedes buscar, ¿verdad? Y en cualquier teléfono te vas a Google, le pones libro de los Hechos y te aseguro que lo vas a poder ver. Entonces la idea es que podamos llevar el libro de los Hechos verso por verso para que podamos entender la naturaleza, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Es un libro, no es una carta, ¿verdad?, porque es diferente a las cartas del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos se parece mucho a los evangelios, porque los evangelios también parecen como especie de libros, biografías, como si fueran biografías de la persona de Cristo de 4 diferentes ángulos, ¿verdad?, de 4 personas que escriben acerca del Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo. Pero cuando entramos al libro de los Hechos es importante que entendamos lo que es, porque la iglesia ha cometido durante la historia muchos errores doctrinales a través del libro de los Hechos porque no lo han entendido como es.
Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder entender como iglesia qué es lo que debemos de creer. Más o menos en el 1900 la iglesia pentecostés comenzó a tener su auge. Cuando hablamos de la denominación pentecostés o pentecostal, antes de esos años tú no escuchabas de esa denominación. ¿Por qué? Porque su auge fue más o menos en los 1900, en ese siglo, en el siglo XIX. Y te vas a dar cuenta que antes de eso no existía. ¿Por qué? Porque la iglesia, por interpretar ciertos versículos, ha caído en extremos, que son a veces de doble filo, ¿verdad? Muy peligrosos. Algunas de las denominaciones como la bautista y otras que están apegadas mucho a enseñar sistemáticamente, verso por verso, la palabra de Dios, la crítica hacia ellas es que están llenos de conocimiento, como si fueran... La crítica que a veces nos hacen las denominaciones pentecostales es que somos como pingüinos, muy tiesos, ¿verdad? No llenos del Espíritu. No sé si has escuchado eso, pero esa es la crítica. Y la crítica para las iglesias pentecostales hay veces es que son demasiado emocionales, que se envuelven tanto de la emoción que a veces se puede perder el control, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy cuidadosos con esto, porque regularmente la gente llega a las iglesias y nosotros no queremos espantar a nadie. Nosotros no queremos, sino más bien enseñarles la palabra de Dios para que la comprendan y el Espíritu Santo realmente los convenza de su pecado, se arrepientan y confíen en la promesa del Salvador, ¿verdad? Que es recibir a Cristo y tener una salvación garantizada en Él, porque Él fue el que recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y entonces puede haber perdón de pecados. Entonces, vayamos a orar. Acompáñame, por favor, ahí donde estás en tu lugar. Oremos. No necesitas cerrar tus ojos. Es una práctica que se hace, pero el cerrar los ojos no hace que todo sea más espiritual. Simplemente ayuda a que no te distraigas tú, ¿verdad? Pero mi deseo es que podamos orar para comenzar a entrar a la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos como iglesia, de celebrar nuestro servicio en español aquí en Trinity. Estamos contentos porque nos das la oportunidad de empezar a predicar, Señor, en el libro de los Hechos. Son 28 capítulos, Señor, y pedimos de tu ayuda, pedimos de la ayuda de la guianza de tu Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, a ser cada día más llenos de tu Espíritu y poder vivir bajo la influencia del Espíritu, para poder vivir en obediencia, Señor. Porque es lo que a todos nos cuesta más, el obedecer tu palabra y aplicarla a nuestras propias vidas. Pedimos de tu ayuda y pedimos que nos estés acompañando, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, a cada uno de los que están aquí. Y te pido que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de los que escuchan, para poder recibir tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos es una continuación de los Evangelios. Mira la manera como comienza Lucas. Lucas es el autor de este libro. Sabemos que Lucas es el autor del Evangelio según San Lucas, que lleva su nombre. Entonces la intención del libro de los Hechos es simplemente continuar el trabajo y la investigación que Lucas ya había hecho. Y eso tú lo encuentras en Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4. En otras palabras, el Espíritu de Dios no inspiró a Lucas estando sentado en una silla escondido, en un cuarto orando, para que el Espíritu Santo viniera y le revelara todo y lo escribiera. El Espíritu Santo utilizó una persona muy inteligente, que le gustaba investigar y que le gustaba indagar y asegurarse que las cosas que Jesús había hecho eran realmente ciertas. Entonces él tuvo que entrevistar a personas, él tuvo que viajar, y es más, él fue testigo ocular de muchas de las cosas que Pablo estuvo haciendo, porque Lucas era su médico personal. No era un médico como el de ahora, ¿verdad? Pero era un médico de aquellos tiempos, Lucas, y él estuvo acompañándolo en muchas de las misiones. ¿Cómo lo sabemos? Porque el libro de los Hechos nos narra en primera persona el que está narrando, y sabemos que es Lucas el que está hablando. Entonces él estuvo ahí y fue testigo de muchas de las cosas. Pero de las cosas de Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, no fue testigo. Él tuvo que investigar, ¿verdad? Posiblemente entrevistó a algunos de los apóstoles, posiblemente entrevistó a personajes muy importantes que habían estado muy cerca
de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 1, el primer relato que escribí, Teófilo, ¿cuál es el primer relato? El Evangelio según San Lucas. Dice, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hay una sola pregunta que yo pretendo contestar en esta mañana y es, ¿de qué trata el segundo relato? ¿El segundo relato cuál es? El libro de los Hechos. ¿Cuál es el primer relato? Los Evangelios. Entonces, lo que está haciendo Lucas al comenzar el libro de los Hechos, este libro llamado de los Hechos recibe ese nombre porque la palabra Hechos era algo muy popular en aquel tiempo. Esa palabra viene del original, de aquella palabra que utilizaban las personas cuando hablaban de cosas muy importantes que algún personaje había conseguido en la historia. De ahí viene ese libro y por eso le llaman Hechos de los Apóstoles, o sea, los grandes acontecimientos que hicieron aquellos que fueron testigos de Jesucristo. Y en este caso, ¿quiénes fueron? Sus apóstoles, aquellos que él había escogido. Entonces, ¿Lucas de qué trata? Lucas trata acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. En otras palabras, los evangelios tratan acerca de todo lo que Jesús hizo en palabra y en hecho hasta el momento en que Él murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Eso es lo que los evangelios narran. Lo que está haciendo Lucas aquí en Hechos es resumirnos los evangelios de una manera muy corta y muy simple, ¿verdad? Y él pretende ahora con el libro de los Hechos no detenerse, pero continuar, ¿verdad? Entonces la pregunta que pretendo contestar es, ¿de qué trata el segundo relato? Bueno, el segundo relato, que es el libro de los Hechos, trata de la continuación de la obra de Jesucristo. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Jesucristo ya murió, ya resucitó, ya ascendió a la diestra del Padre, y ahora Jesucristo está aún actuando, pero desde el cielo. Y Él mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está obrando desde la tierra. Y el Espíritu Santo está usando o utilizó en este tiempo a los apóstoles para que fueran testigos de todas las cosas, porque ellos realmente fueron testigos de Jesús, lo vieron en persona. Dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Es importante poner atención a veces a lo que se está hablando aquí, porque ya nos dijo que los evangelios tratan acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y cierra ahí con una coma, y añade, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, coma otra vez, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Primero da un resumen, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo hasta su muerte y resurrección y ascensión, y luego como que retrocede, Lucas, retrocede un poco. ¿Por qué? Porque dice que antes de ser recibido arriba, dice, había dado mandamientos y había escogido a sus apóstoles por el Espíritu Santo. Eso es lo que realmente quiere decir el texto ahí. Que Jesús, en el poder del Espíritu Santo, escogió a sus apóstoles y luego les dio instrucciones. Si te das cuenta, aún no he terminado de meterme a la respuesta más ampliamente de qué trata este segundo relato. Porque todavía Lucas nos está hablando de cuál relato. Del primero. Él todavía no ha entrado en sí a decirnos, bueno, ¿de qué trata este segundo relato? Esta continuación, ¿verdad? De lo que Jesús sigue haciendo. Porque creo que al final será más apropiado, ¿verdad? Decirlo de una manera resumida de qué trata este segundo relato. Entonces lo que observamos es que Lucas nos está dando un resumen de lo que significó el primer relato, que es su evangelio de él, acompañado con los otros evangelios. Y nos está diciendo que el resumen o de lo que trataba el primer tratado acerca de Jesús tenía que ver con escoger a sus apóstoles por el Espíritu y darles instrucciones. Entonces, muchas de las cosas que Jesús se pasó haciendo tuvo que ver con dar instrucciones, enseñarles acerca del reino de Dios, cómo se vivía en el reino de Dios. Nosotros ahorita estamos llevando, o más bien hemos terminado un libro que se llama Paz en la Familia. Y particularmente ese libro nos habla acerca de la enseñanza de cómo resolver conflictos. No solo en la familia, sino con aquellos con los que tú te desenvuelves diariamente en el trabajo, en cualquier área de la vida. Y si tú te das cuenta, los que hemos llevado ese libro que está respaldado con versículos bíblicos,
hemos estado aprendiendo cómo realmente se deben resolver los versículos, pero los conflictos, porque la Biblia así lo enseña, cómo resolver conflictos. Y cuando nosotros ignoramos esa área, va a ser difícil que los podamos aplicar a nuestra vida, simplemente porque los ignoramos. Y podríamos decir que Jesús se la pasó dando instrucciones en muchas áreas de la vida. Él enfatizó ciertas cosas muy importantes, y creo que lo que Lucas está haciendo aquí es enfatizar las cosas que fueron las más importantes para poder resumir el primer relato acerca de los hechos de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y una de esas es que Él dio instrucciones, ¿verdad? Y escogió a sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más dice él? Sigamos adelante. Dice en el verso 3, a estos también, refiriéndose a los apóstoles, después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Algunas versiones dicen indubitables. O sea, estas pruebas eran bastante fuertes, como para que no les quedara ninguna duda a los apóstoles. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. La diferencia entre el verso 2 y el verso 3 es que las instrucciones del verso 2 tuvieron que ver durante mucho tiempo, porque Jesús estuvo, ¿verdad?, en su ministerio más o menos por un promedio de 3 años. Y fueron muchas cosas las que Él enseñó. ¿Quieres saber qué enseñó? Retrocede un poco a los evangelios y te vas a dar cuenta de todas las doctrinas y todas las enseñanzas, ¿verdad?, que él enseñó a sus apóstoles. Porque Él estaba interesado en que ellos las enseñaran. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a retroceder al primer relato de los hechos de Jesús. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Jesús les dijo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos conocen eso como la Gran Comisión. Antes de que el Señor Jesucristo partiera o ascendiera al cielo, y ellos fueron testigos de esas cosas, Él les dijo que ellos deberían ir a todo el mundo y hacer discípulos, y que les deberían de enseñar todas las cosas que Él les estuvo enseñando, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, la idea de un discípulo es alguien que no solamente aprende ciertas cosas, pero que continúa aprendiendo todo lo que Jesús enseñó. Porque entre más aprendes, pues más completo puedes estar, mayor carácter en tu vida y en tu persona. Y yo creo que esa es la idea realmente de a dónde Lucas nos quiere llevar cuando Él nos introduce, ¿verdad?, el libro de los Hechos, que podamos entender cuál era el propósito de todas las enseñanzas de Jesús, bueno, que creciéramos en estatura conforme a Él, y que después nosotros también como discípulos fuéramos capaces de poder enseñarle a otro, porque Él dijo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Jesús no solo les dijo, bautícenlos después de que se arrepientan y crean en mí, solo bautícenlos y se acabó, y es un discípulo, ¿no? ¿Qué dijo? Les van a enseñar todo lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces regresemos otra vez a Hechos, a capítulo 1 y verso 3. La diferencia entre el verso 3 y el verso 2 es que en el verso 3, particularmente Lucas nos está llevando al momento después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando Jesús se les aparece por un promedio de 40 días. No quiere decir que exactamente cada día se estaba apareciendo, pero quiere decir que por un promedio más o menos de 40 días Él se estuvo apareciendo a muchos de los testigos de todo lo que Él estuvo haciendo en la tierra cuando fue su ministerio. Y eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 15 de una manera desglosada, no tan específica, pero un poco desglosada. Te dice a todos a los que se les apareció, ¿verdad? A los apóstoles, a Pedro en particular, a Santiago en particular, y te agrega a los apóstoles todos juntos en diferentes momentos. Entonces, particularmente en el verso 3, Jesús no quería que sus testigos o sus apóstoles dudaran acerca de su resurrección. Tenían que estar bastante seguros de que realmente había resucitado. Por eso Jesús, después de que resucitó y para demostrarles que su cuerpo era real, llegó a comer en varias ocasiones con ellos. Cuando se apareció entre ellos, cuando está en la playa, cuando está juntos reunidos, Él se apareció no a comer no porque necesitara comer, hermanos,
porque Él es el Dios altísimo y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él come para darles convicción a ellos de que Él realmente había resucitado. ¿Crees tú realmente que Él ha resucitado? Para poder entender la transición y continuar con lo que Jesús quiere seguir haciendo, necesitamos estar seguros de que realmente Él ha resucitado. Porque si Él realmente ha resucitado, entonces todos nuestros pecados de aquellos que hemos creído en Él han sido perdonados. Porque el Padre ha aceptado el sacrificio y por eso Él pudo ascender a la diestra del Padre. La obra está completa, nuestros pecados ya han sido castigados en Él, ya no hay condenación para aquel que cree en Él. Pero si tú no crees en Él, la historia es otra, ¿verdad? Porque tampoco quiero hacerlo sentir a ustedes como, bueno, mis pecados han sido perdonados, entonces quiero irme a vivir como yo quiera. Porque una persona que realmente ha creído en el Señor Jesucristo y en el perdón de todos sus pecados, le tiene que suceder algo. Tiene que sucederle algo tan grandioso en su vida, en su interior, que queda tan convencido de la resurrección del Señor Jesucristo que ahora Él entiende que no solamente sus pecados han sido perdonados, pero ahora Él quiere vivir para aquel que es su Rey, que es el Señor Jesucristo. No es suficiente creer en Él como Salvador, se necesita creer en Él como Señor de tu vida, que tú lo quieres seguir, que tú lo quieres obedecer. No solamente les estuvo hablando acerca de que escogió por el Espíritu y dio instrucciones a los apóstoles, también estuvo recordando Él aquí en el libro de los Hechos que el primer relato, o sea, los evangelios y aún el evangelio de Lucas, se trató acerca de pruebas convincentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, y que se estuvo apareciendo con pruebas fuertes, muy fuertes. Hay algunos ejemplos. Vayamos a Lucas 24, vayamos al primer relato del cual aquí Lucas brinca a Hechos, pero vayamos a Lucas 24. Esto es importante, Lucas 24, del versículo 44 al 47. Y les dijo, en este caso aquí es Jesús, nuestro Señor Jesucristo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Aquí se le apareció a dos discípulos que van caminando rumbo a Emaús y todavía dudaban, estaban muy inseguros, muy inciertos. Él había muerto y ellos realmente no se veían muy convencidos de que Él iba a resucitar. Tanto así fue que Jesús les tuvo que recordar que su muerte y su resurrección estaban profetizadas en las Escrituras. Y hasta particularmente habla, ¿verdad?, de la ley de Moisés, de los profetas y aún en los salmos. Ellos habían recibido hasta cierto punto la manifestación del Espíritu de Dios. Podemos verlo en casos muy particulares. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús hace la pregunta: ¿y quién dicen los hombres que yo soy? ¿Cómo contesta Pedro muy valientemente? Tú eres, ¿verdad?, el Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, tú eres aquel que salió del Padre. Y eres Dios porque compartes la misma esencia con el Padre. Podemos ver a Jesús también casi al final de los evangelios soplándoles el Espíritu. Y les dice: reciban el Espíritu. Pero parecía que la obra del Espíritu en las vidas de ellos no estaba completa. Porque Jesús les da la promesa de que esperaran en Jerusalén para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que vamos a poder comprender aquí es esa: ¿qué significa realmente ser bautizados por el Espíritu? Porque hay mucha confusión. Y cuando esto no se explica bien, muchos todavía están esperando el bautismo del Espíritu. O se la pasan orando para ser bautizados por el Espíritu Santo, y eso no es bíblico. Porque el bautismo del Espíritu Santo, particularmente como le sucedió a los apóstoles, fue únicamente para ellos. Porque ellos vivieron una transición en el tiempo de los evangelios y también todavía la transición continúa en el libro de los Hechos. ¿Cómo lo sabemos? La promesa la reciben hasta Hechos capítulo 1. Y Jesús les dice: espérense, no se vayan. Jesús no les dijo: miren, les pido que se la pasen orando para que reciban al Espíritu Santo. Les pido que se vayan a predicar el Evangelio para que reciban el Espíritu Santo. Específicamente les dijo: no se vayan de Jerusalén. Obviamente ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Leemos en el capítulo 2 de Hechos que ellos se fueron a orar.
porque habían estado, ¿verdad?, siendo recordados por Lucas aquí en el libro de los Hechos, en su inicio, que iban a recibir la promesa. Pero esa promesa se las da desde aquí, desde Lucas. Sigamos más abajo, dice, verso 49. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Entonces ellos reciben la promesa, no aquí, la han escuchado por bastante tiempo, pero al final, cuando Jesucristo resucita y antes de que ascienda, les vuelve a recordar la promesa y que deben de esperar. Y pasaron más o menos aproximadamente como unos 10 días, desde el tiempo en que Él asciende hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces el mandamiento, ¿cuál fue? Esperen, no se vayan, porque van a recibir la promesa. Nosotros no la podemos recibir de la misma manera, hermanos. ¿Por qué? Primeramente porque nunca hemos estado con Cristo resucitado físicamente al lado de nosotros. ¿O sí? Hay algunos ahí que se atreven a decir que se les apareció el Señor Jesucristo. Yo digo, déjate, me postro casi para adorarlo con reverencia, ¿verdad? Hermanos, esa experiencia la tuvieron solo ellos. Ellos fueron testigos por todos esos años de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, la promesa completa para ellos, aunque de alguna manera tal vez habían experimentado el nuevo nacimiento, porque vidas que creían en Él, pero dudaban y batallaban como hombres, no recibieron la obra completa del Espíritu Santo para que fueran testigos, para que llevaran a cabo lo que Jesús quería que ellos continuaran. Y por eso les dijo, esperen, no se vayan, porque si se van y comienzan a evangelizar sin el Espíritu Santo, van a ser puras regazones. Por eso no se vayan. ¿Cuántas veces nosotros a veces tenemos que esperar, verdad? Y a veces no nos gusta esperar. Tenemos alguna dificultad con la esposa, con los hijos, problemas en el trabajo, falta de economía. O a veces tenemos demasiada economía y estamos comprando aquí, comprando allá. Y a veces vivimos una vida de que no sabemos esperar en Dios. Ellos tenían que esperar porque tenían una promesa. Entonces podemos decir que el primer relato también trata acerca de la promesa del Espíritu Santo que venía del Padre. Leamos ahí más adelante Hechos, capítulo 1, verso 4 en adelante. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. Esa parte donde dice reuniéndolos fue después de su resurrección y que se estuvo apareciendo por 40 días. Llegó un momento donde Él los reunió porque les dijo, vayan a Jerusalén y espérenme con sus hermanos. Entonces todos los creyentes que ya lo habían visto resucitado estaban con expectativa y fueron allá donde les dijo que lo iban a ver. Reuniéndolos es que la iniciativa fue de Él porque Él quería que estuvieran aún más convencidos de su resurrección. Y dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Te das cuenta cómo la promesa directamente la escucharon de Jesús? Y está haciendo referencia a los evangelios. Hay una parte muy importante en Juan capítulo 16, cuando habla de lo que el Espíritu Santo iba a hacer cuando viniera. Él convencería de pecado, ¿verdad?, de justicia, y te especifica, ¿verdad?, qué iba a hacer el Espíritu Santo. Y para ellos fue una promesa, porque obviamente todavía no les llegó esa promesa, aunque habían participado hasta cierto punto del Espíritu Santo. Y les dice que no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre, la cual mismo Jesús se les había mencionado. Y luego él cita un poco a Juan el Bautista, pero en sus propias palabras, y él dice en el verso 5, el Señor Jesucristo, que en este caso es, ¿verdad?, Lucas escribiendo esto, pero citando lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los apóstoles no habían sido bautizados. La palabra bautizado es ser sumergido. ¿Y cómo sabemos? Porque utiliza la comparación con el bautizo en agua. Cuando las personas eran bautizadas, eran completamente sumergidas en agua. Entonces, de alguna manera, la promesa era, ustedes ya fueron bautizados en agua. El agua representaba limpieza, purificación espiritual, que te estabas preparando para recibir al Mesías.
Y la comparación es con el bautismo del Espíritu Santo, o sea que en otras palabras iban a ser completamente sumergidos con o en la persona del Espíritu Santo. Entonces, Lucas les vuelve a recordar, o se lo recuerda en este caso a Teófilo. No hablé mucho de Teófilo porque no se sabe bien quién era Teófilo. Posiblemente Teófilo era alguien que estaba poniendo dinero para apoyar a Lucas para que él pudiera seguir escribiendo lo que él escribió. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Pero la idea es, bueno, aquí en esta parte, cuando hablamos de los Evangelios que infundieron en los apóstoles y discípulos una esperanza porque iba a venir algo de parte de Dios que era el Espíritu Santo de una manera como nunca lo habían experimentado, aunque esto produjo para ellos en ese momento tal vez esperanza, aliento. En nuestros tiempos ha producido mucha confusión porque ¿qué significa esto del bautismo del Espíritu Santo? Muchos dicen, ser bautizado en el Espíritu Santo significa que tú vas a comenzar a hablar en balbuceos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar eso. Balbuceos son unos ruidos muy raros, pero son ruidos tan raros que no solamente se han dado entre los cristianos, se han dado también entre las religiones hindúes. Y exactamente los mismos ruidos que se han dado dentro de aquellas religiones en Medio Oriente son exactamente los mismos ruidos que muchos cristianos proclaman ahora haber sido bautizados en el Espíritu y comenzar a hablar estos ruidos. Y muchas personas comienzan a ver el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. Y agarran este texto para decir, mira, a los apóstoles les pasó una segunda experiencia, porque de alguna manera ellos ya tenían el Espíritu, porque lo vemos en el libro de los Evangelios. Pero después miramos que ellos recibieron una segunda experiencia del Espíritu Santo y fueron bautizados. Y por eso deberíamos de buscar el bautismo del Espíritu Santo. El problema con esta idea es que la Biblia no enseña que nadie busque el bautismo del Espíritu Santo. Te lo voy a enseñar con las Escrituras. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2 y verso 13. El libro de los Hechos es un libro de transición de lo que era el antiguo pacto al nuevo pacto. De lo que era guardar la ley para los judíos a lo que era la manifestación de la vida de nuestro Señor Jesucristo para ser castigado por pecadores como nosotros, resucitar y así poder, ¿verdad?, traer perdón de pecados para todo aquel que cree en Él, porque Él ahora está a la diestra del Padre. Cuando nosotros entendemos que Hechos es una transición ¿para qué? Es una transición para todas las cartas doctrinales. Si muchas de las prácticas que estuvieran en el libro de los Hechos las mirásemos repetidamente hasta el final de las cartas doctrinales, pudiésemos entender que son cosas para nosotros para practicar. Pero cuando nosotros seguimos a las cartas doctrinales nos damos cuenta que hubo momentos donde ciertas cosas cesaron y los apóstoles ya no las practicaban como les sucedió en el libro de los Hechos, porque era algo muy particular lo que sucedió en el libro de los Hechos, era una transición. Algunos, por ejemplo, dicen o han enseñado erróneamente que el único bautizo que vale es el bautizo que se hace en el nombre de Jesús. Pero no han entendido que era una transición el libro de los Hechos y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús porque los judíos estaban esperando el Mesías. Estaban esperando a aquel rey que iba a venir a redimirlos y a tomar el trono y darles a ellos, a Israel, una posición de autoridad también dentro de su reino. Entonces, cuando ellos predicaron los apóstoles que fueran bautizados en el nombre de Jesús, era para que entendieran que él era el rey que estaban esperando, no había otro. Pero cuando tú ves a Pedro más adelante predicando acerca de este rey, no les predica igual a los judíos que a los que no eran judíos. A los que no eran judíos les habla del creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Hechos capítulo 17. ¿Por qué no les habla de Jesús? Porque ellos no entendían nada de Jesús. ¿Qué iban a entender de Jesús? Que estaba prometido si ellos nunca entendieron la promesa porque no tenían el Antiguo Testamento. Entonces hay muchas transiciones en el libro de los Hechos, hermanos, que fueron una sola vez y que no las podemos agarrar para practicar porque simplemente son descriptivas. Nos están describiendo lo que sucedió, por eso es el libro de los Hechos, lo que sucedió. Hay algunas cosas que sí son, para ejemplo, para practicar, ¿verdad? Como por ejemplo el establecimiento de la iglesia. ¿Qué debe de estar haciendo la iglesia? Pero cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, Él no lo va a volver a hacer exactamente de esta misma manera porque la transición de los judíos a los gentiles ya sucedió. Y no va a suceder otra vez, ya sucedió, ¿me explico?
Por eso es importante. Leamos ahora una de las cartas, primero a los Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. La palabra bautizados ahí es la misma palabra que en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas, la misma palabra en el original, que es ser sumergido, ¿verdad? Y les dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Acuérdate que aquí en Corintios Pablo le está hablando a una iglesia que estaba dando muy mal testimonio. Si nunca has leído la carta a los Corintios, en las cartas a los Corintios vas a encontrar los peores pecados que un cristiano puede cometer para vergüenza en la sociedad. A tal grado que aún, ¿verdad? Pablo les dice qué vergüenza, porque estos pecados ni siquiera allá afuera en el mundo se dan como se están dando aquí en la iglesia. Particularmente un pecado, ¿verdad? Él menciona. Entonces Pablo le está hablando a una iglesia que batalla con pecado, que son como nosotros también, que batallamos con pecado y que estamos creciendo en madurez conforme a Cristo. Pero él les recuerda que todos han sido bautizados con el mismo espíritu. Y él menciona dos cosas. Él dice que el elemento del bautismo fue el espíritu, y que el lugar en que ellos se encontraban participando después de ese bautismo fue el cuerpo de Cristo. En otras palabras, entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo es tener al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú has creído en Jesucristo realmente y tú le has recibido por la fe y has confiado en Él para el perdón de todos tus pecados, y Él es ahora tu Señor y tú le obedeces y lo sigues, tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque Pablo no insiste en la idea de estar buscando un bautismo en las cartas doctrinales. Pero hay algo que él sí insiste que busquemos. Hay dos ejemplos que me llaman la atención. Hay más, pero hay dos ejemplos muy importantes. Efesios capítulo 5 y verso 18. Por favor, acompáñame. Efesios capítulo 5 y verso 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Nota que en las cartas doctrinales la iglesia ya ha avanzado años. Ya han estado practicando ciertas cosas que han aprendido por los apóstoles y que ellos aprendieron de Jesús. Nota que Pablo, fíjate lo que él dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Si los apóstoles insistieran en la idea del bautismo, aquí hubiera sido la excelente oportunidad para que lo hubiera dicho. Y él no dijo, busquen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo dice? ¿Verdad que no lo dice? ¿Qué dice? Busquen el estar llenos del Espíritu. Pastor, pero ¿no es lo mismo el bautismo y la llenura? No. ¿No es lo mismo el bautismo, la llenura? ¿No es lo mismo la unción tampoco del Espíritu? Cada una tiene su explicación y cuando la entiendes dices, ahora hace sentido. Una cosa entonces es, ¿verdad?, el bautismo, otra cosa es la llenura, otra cosa es la unción. Y debemos de explicarlas bien para que uno diga, entonces ya entendí lo que debo de estar buscando hoy en día. Hoy en día no busques el bautismo, hoy en día busca la llenura. Surge otra pregunta, ¿cómo buscamos la llenura? Veamos los versículos que están alrededor de Efesios. Pablo dice, y no os embriaguéis con vino. Utiliza el emborracharse con vino para compararlo con llenarse del Espíritu. Hace un contraste para que comprendamos, por lo menos los efesios, para que lo comprendan y ahora lo comprendamos nosotros. Entonces, una persona que se embriaga comienza con una botella, le sube a 2, le sube a 3, hasta que llega un momento donde esa persona pierde el control por el exceso de alcohol que hay en su sangre. De la misma manera, él dice, el Espíritu Santo, llenarnos de él significa estar bajo el control, bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero Pablo, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Si la promesa del bautismo ya no es para mí, o si es para mí, pero si me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo, pero no es una segunda experiencia para yo estarla buscando. Porque es una sola experiencia cuando creí. Cuando creí, Él me convenció de mi pecado, lo recibí como Señor para el perdón de todos mis pecados y ahora lo sigo y Él ya me bautizó, ahora debo de buscar la llenura. ¿Cómo se hace? Observa estos versículos, verso 19 en adelante. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales.
Hermano, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Cuando vienes a la iglesia y cantas a Dios con gratitud de corazón. Cuando tomas la doctrina de la palabra de Dios y continuamente cada domingo le estás hablando. Eso es llenarse del Espíritu de Dios. Observa qué más dice el verso 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Sabes cómo te llenas también del Espíritu Santo? Obedeciendo. Particularmente aquí en el verso 21, la mujer sométase, el hombre sométase, ame a su mujer. Los esclavos o los trabajadores que trabajan para algún empleador, obedézcanlo. Entonces te das cuenta cómo ahora somos ordenados nosotros a no buscar el bautismo. El bautismo es para quienes han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido, han sido bautizados con el Espíritu. El Espíritu está dentro de ellos. No necesitas experimentar, ¿verdad? Algún tipo de experiencia sobrenatural para decir que has sido bautizado con el Espíritu. ¿Qué es lo que necesitas experimentar entonces? Convicción de que Jesucristo ha resucitado y que fue castigado en tu lugar por tus pecados. Y que ahora ha resucitado y está a la diestra del Padre y te está representando delante del Padre. Por eso tú no eres culpable ya. Porque el abogado que es Cristo está siempre a la diestra del Padre, no se va a mover. De ahí no porque no tenga nada que hacer, sino porque nos está representando. Entonces nosotros, hermanos, debemos de buscar la llenura. Hay más versículos, está también Colosenses 4, 16 a 17, Pablo repite la misma idea. Y a cualquier parte de las cartas doctrinales que tú vayas, se nos enfatiza a que seamos llenos, no bautizados. La experiencia del bautismo para los apóstoles fue única por la transición. Ellos estuvieron con el Cristo encarnado y luego estuvieron con el Cristo resucitado y luego fueron testigos de su ascensión al cielo. Romanos 6:5. Romanos 6:5, si me acompañas. Todo el capítulo 6 habla acerca de la doctrina de la unión con Cristo. Y Pablo enfatiza una cosa, el bautismo. Porque si hemos sido unidos a Él, o sea, Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. ¿Cuál es el contexto del capítulo 6? Bautismo. Y él compara la palabra bautismo con la palabra unión. Ser bautizado en el Espíritu Santo es igual para nosotros como ser unidos a Cristo. Todo aquel que ha sido sumergido en Cristo ha sido sumergido en el Espíritu Santo. Por eso esa persona realmente se ha arrepentido, ha creído, lo sigue y en sus momentos de dificultad él es estimulado a seguir obedeciendo porque el Espíritu Santo está dentro de él. Entonces él dice, porque si hemos sido unidos a él, a Cristo, en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección. En otras palabras, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo continuamente anhela o tiene el deseo de morir a sus pecados, de cambiar, de dejar lo viejo y de revestirse de lo nuevo. Hemos sido unidos a Cristo. Tito 3:5 dice que Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Pablo, cuando le escribe a Tito, utiliza la misma idea cuando habla de lavamiento y regeneración. Habla de lavamiento, habla del agua. Y dice que para los creyentes, cuando fueron salvados, es cuando les sucedió la regeneración. Y cuando les sucedió la regeneración es cuando les sucedió el bautismo. Entonces, por eso que en ninguna de las cartas vas a encontrar que debemos de buscar el bautismo, sino más bien la llenura. Los que son creyentes deben de buscar la llenura. Porque fueron bautizados en el momento de su conversión, cuando creyeron. Voy terminando con una pregunta que aparece. ¿Qué más nos quiere enseñar acerca del primer relato? Aparte de lo que ya te dije a Lucas, aquí en el capítulo 1 de Hechos. Ve al versículo 6, surge una pregunta, pero es todavía dentro de la promesa que les dio del bautismo del Espíritu. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, se ve que era una pregunta recurrente cada que estuvieron con Jesús. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? O sea, Jesús les dice, oigan, esperen la promesa del Espíritu, van a ser bautizados. Oye, pero
nos vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel, y como que estaban interesados en otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué tenían ellos tanto interés en la restauración del reino de Israel para ellos? No tenemos todo el día, ¿verdad? Porque esto es muy largo y es a veces complicado. Porque la restauración del reino de Israel es algo que viene desde el Antiguo Testamento, mencionado en muchos lugares. Un lugar bastante fuerte es Salmos capítulo 2, donde se habla de este rey que va a continuar el linaje del reinado del rey David, que es el Señor Jesucristo. Y las palabras que se utilizan ahí, ¿verdad? Dice que Dios lo ungió, lo consagró. Y utiliza la palabra engendrado. Ellos entendían lo que era la esperanza de la promesa de recibir el Espíritu Santo desde el libro de Joel, desde el Antiguo Testamento. Y a la par de esa promesa tenían también la otra promesa de que cuando iba a venir el rey, que iba a ser ese verdadero rey, que iba a ser permanente y para siempre. Por eso en muchas ocasiones los apóstoles le decían, cuando vengas en tu reino, deja que me ponga a tu izquierda y a mí a tu derecha. Y Jesús les dice, no me toca a mí darles, eso está en la autoridad del Padre. No que Jesús no supiera, hermanos, sino que simplemente en autoridad como hombre estaba que no se lo hiciera saber a los hombres, porque no es para nadie saberlo. Y se repite también aquí, ¿verdad? Jesús les responde, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia potestad. No es que Jesús no supiera, hermanos, Él es Dios, ¿cómo no va a saber? Pero en la autoridad que le fue dada del Padre es que no estaba para los hombres saberlo. Por eso, hermanos, cuando tú escuches a alguien que ya comienza a decir, ya conté los días, ya sé cuándo viene el Señor, es la primera tacha y la primera alarma para que tengas cuidado. Mucha gente que comienza a decir cuando ya es el tiempo, ya se está desviando y muy posible le seguirá una vida moral de decadencia y otras cosas más. Claramente en la Biblia está estipulado que nadie sabe el tiempo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él realmente va a restaurar el reino. Algunos entienden que el reino va a ser restaurado hasta que sucedan los cielos nuevos y la tierra nueva. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el cielo descienda del cielo y se baja a la tierra y renueve todas las cosas en la tierra. Otros entienden el reino como en el periodo de 1000 años que está en Apocalipsis, que cuando Jesucristo viene en su segunda venida, primero establecerá un reinado de 1000 años aquí en la tierra. Para que después, finalmente, después del juicio final, entonces el cielo descienda sobre la tierra. Entonces es algo que es bastante amplio. Pero ellos dicen, ¿cuándo lo vas a restaurar? No les toca saber. Lo que sí les toca saber es, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo es muy central en los Hechos porque del capítulo 1 al capítulo 7, Jerusalén, ¿verdad? Testigos en Jerusalén. Del capítulo 8 en adelante, Samaria, como hasta el capítulo 12, a las regiones de Judea y Samaria. Y luego del capítulo 13 hasta el 28, al resto del mundo, el Evangelio. Los testigos le dan el resto del mundo. Pero Él los vuelve de esa pregunta y les dice, acuérdense la promesa, esta es la promesa que les toca. Esperen, no se vayan, esperen, tengan paciencia. Pero recuerden que para nosotros el esperar no es no hacer nada y quedarnos. Está lo del COVID, no voy a quedar encerrado en mi casa, no voy a hacer nada. Eso no es esperar, hermanos. El tipo de espera que dieron los apóstoles fue una espera de que esperaron de la promesa, pero estaban haciendo algo. Para nosotros, ¿qué es? Estarnos llenando del Espíritu. Tú te llenas del Espíritu cada semana, cada día. Según tú medites en la palabra, según la guardes en tu corazón y según la practiques. Así va a ser tu llenura. Es por eso que algunos que se han dedicado a veces una semana a olvidarse del trabajo y se van con su Biblia y con cosas que van a estudiar la Biblia y se van a orar y a meditar en la palabra, sienten una experiencia, dicen, sobrenatural. Hermano, pero es que no fue el bautismo del Espíritu, es que tomaste tiempo para dedicarte a meditar la palabra y a llenarte de la palabra y después te vino el deseo de querer practicar lo que tanto te llenaste. Entonces nuestra espera no es pasiva, sino es una espera en llenura, ¿verdad? Con una constante llenura del Espíritu. Y tú te vas a dar cuenta que algunos hermanos están más llenos que otros hermanos.
Porque otros hermanos están demasiado dormidos y distraídos con otras cosas. Pero están los hermanos llenos, porque los hermanos llenos están, yo quiero aprender, ¿qué me va a enseñar el libro de los Hechos? Y después de esta predicación se van y en su casa durante la semana, yo quiero aprender de Hechos. Y se ponen a leer Hechos, lo terminan de leer y otra vez lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer y otra vez lo vuelven a leer y comienzan a comprender que es un libro de transición. Que muchas cosas, hermanos, son descriptivas, fueron que las hicieron los apóstoles, y otras cosas son prescriptivas, otras cosas sí son para nosotros. Pero las cosas descriptivas son solo para que aprendamos, para que nos sirven para nosotros, pero no son para practicar, como igual que los apóstoles. Y lo vamos a estar viendo a lo largo del libro. Y termino con esto. ¿Qué es lo último que Lucas recuerda acerca del primer relato, que es Lucas y los Evangelios? Él vuelve a recordar la exaltación de Cristo y su segunda venida. Observa lo que dice el verso 9 y el verso 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. El detalle que se narra aquí en Hechos de su segunda venida está omitido en el primer relato, que es Lucas. Simplemente les habla de la promesa y dice que él se va y los discípulos se fueron al templo a adorar a Dios continuamente. Pero ahora Lucas, en el primer capítulo de los Hechos, nos da un detalle que no mencionó acá por alguna razón. ¿Cuál es el detalle? Que él quería infundir esperanza en ellos. No le respondió su pregunta cuándo iba a ser restaurado el reino. Solo les dijo: me van a esperar hasta que los bautice con el Espíritu Santo, y me van a esperar. Ese es el mandamiento, eso es lo que les toca hasta ahorita. Pero les da esperanza. Llegará un tiempo donde este mismo Jesús, de la misma manera como le habéis visto ir, que se ha elevado frente a sus ojos y una nube le ha ocultado la gloria de Dios, la Shekinah del Antiguo Testamento, un día de la misma manera también va a regresar. Y eso produce demasiada esperanza en ellos. Entonces ellos ahora se ponen a esperar porque saben que el reino finalmente vendrá un día y se cumplirá totalmente en la tierra por lo establecido por Dios, pero aún no era el tiempo. Él les dijo: ahorita el tiempo es de esperar y ahorita el tiempo es de llenarse del Espíritu. Hermanos, ¿no te ha pasado que muchas veces nos preguntamos: hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este momento? Tal vez sea un problema de dificultad, de enfermedad, de problema con tus hijos. Y cualquier problema que estés viviendo y digas: ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios sigue siendo la misma, que sigas esperando. En tu dificultad, en tu problema, pero que esa espera sea llenándote del Espíritu de Dios. Tú conoces la voluntad de Dios a medida que te llenas del Espíritu de Dios y aprendes la palabra. ¿Cómo más debo de esperar, hermano? Dice la Biblia: cantando salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cómo más me lleno? Obedeciendo la palabra, sometiéndome, trayendo orden a mi casa. La esposa sujetándose al marido, el marido amándola como Cristo a la iglesia, dando su vida por ella. Los hijos siendo obedientes a los padres. Los trabajadores en su trabajo, trabajando como si trabajaran para Dios. Hermanos, ¿trabajamos así como si trabajáramos para Dios? En nuestra espera hay muchas cosas que deberíamos de estar haciendo para llenarnos. Y las cosas que a veces esperamos de Dios, Dios a su tiempo las trae. O no las traerá según su plan, según sea su propósito, ¿verdad? Para nosotros. Entonces ahora sí voy a contestar a la pregunta: ¿de qué trata entonces el segundo relato? Porque Lucas no nos habló nada todavía del segundo relato, nada más nos recordó el primero. Bueno, si el primer relato trata acerca de lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer hasta el momento cuando ascendió al Padre, entonces Hechos, ¿qué es? El libro de los Hechos. Hechos es la continuación de la obra de Cristo. La diferencia es ahora que Cristo está en el cielo y desde ahí está obrando a la diestra del Padre en favor de aquellos que creen en Él. Y dice la Biblia en uno de los evangelios que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Nosotros debemos de llevar el mensaje porque ya toda autoridad le fue dada. La autoridad no se nos dio a nosotros. La autoridad se le fue dada al que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nosotros vayamos y seamos testigos.
Nosotros no confiamos en que tengamos autoridad, confiamos en que Él tiene la autoridad y hacemos caso a lo que Él nos dice que hagamos. Y por eso Él enfatizó, ¿verdad?, el que fueran testigos y esperaran la promesa. Entonces el segundo relato trata acerca de lo que Jesús continúa haciendo desde el cielo, lo que el Espíritu Santo continúa haciendo en la tierra a través de los apóstoles, ¿verdad?, que vivieron una transición para que ahora nosotros seamos llenos del Espíritu. De eso trata el libro de los Hechos, porque vamos a estar mirando lo que sucede, cómo se funda la primera iglesia hasta el momento como Pablo llega hasta Roma con el Evangelio. Entonces te pido que estemos en expectativa. Lee tu Biblia, libro de los Hechos, son 28 capítulos, léelo. Observa las transiciones, donde hay cambios. Pongamos atención, ¿verdad?, a qué realmente quiere Dios que nosotros hagamos como creyentes para llenarnos del Espíritu de Dios. Te invito a que oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por la predicación de tu palabra. Gracias por todos los que estuvieron aquí en esta mañana escuchando acerca de lo que Jesús hizo, Señor, en la tierra, en el primer relato de los evangelios. Pero también gracias porque vamos a estar aprendiendo lo que el Espíritu Santo continúa haciendo con Jesús a la diestra del Padre y con la enseñanza de los apóstoles que nos ha sido dejada. Ya no necesitamos apóstoles porque tenemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo. Tenemos exactamente la enseñanza que necesitamos tener para poderla aplicar a nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos esta semana a poder ser testigos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu y ser testigo? ¿Qué significa esperar? ¿Cómo debo de esperar? Te pido que nos ayudes a comprender que esperar es estarme llenando. Que esperar no es perder tiempo, pero continuamente llenarme de ti. Y en esa continua llenura ir y hablar. En esa continua llenura ir y hacer. Señor, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros esta semana? No solo para llenarnos del Espíritu, pero para ser testigos. Porque finalmente creemos que las cartas doctrinales y lo que está sucediendo ahora en nuestro tiempo es que continuemos con el trabajo, Señor. Que es que seamos testigos de aquel que vive dentro de nosotros y de aquel que nos sigue llenando con su Espíritu a través de la palabra, a través de la oración y a través de la obediencia, de todo lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo de la manera como lo hiciste en el Pentecostés, y gracias por habernos dado el Espíritu Santo a todos los que hemos creído. Si hubiera alguien, Señor, que no ha creído, te pido que prepare su corazón, que pueda él preguntar, que pueda querer indagar, que esté incómodo para querer saber cómo puede ser salvo, porque tal vez se encuentre en una condición de estar perdido, sin Cristo y sin salvación. Padre, por favor, ayúdanos estas semanas que vienen a poder seguir conectados al libro de los Hechos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
todo.